Buen día, ¿cómo está? Bueno, la pregunta es la siguiente. Usted también, me acuerdo, que vivió momentos difíciles con olas de frío, con la gente en situación de calle. Yo me acuerdo que hemos incluso hablado con usted al aire, que amablemente nos atendía, aún siendo jefe de gobierno, y el tema era qué hacer con esa gente. Uno les petaba en ese momento, cómo no se los lleva a los paradores, cómo permanecen allí. Y usted en ese momento contaba que lo jurídico era complicado, que estaban trabajando para superarlo, etc. Bueno, después vino todo lo que se sabe, usted se tuvo que ir del gobierno, pero queríamos ver desde acuerdo a su mirada qué está haciendo este gobierno y si es posible superar una posible excusa jurídica para llevarlos a un parador. Sí, me parece que hay que eh, dividir las cosas. Por un lado, los paradores los generó mi gestión, los generamos nosotros en el 2002, fruto de la tremenda crisis que significó desde pasar de 8.000 y pico de raciones de bolsas con comida a casi 100.000. O sea, porque con la crisis 2001-2002 había muchísima gente que si no llegaba la ayuda del Estado no comía siquiera, donde abrimos las escuelas durante las vacaciones de invierno, que debían estar cerradas para que los chicos fueran y tomaran la merienda y tuvieran comida, porque si no, no tenían comida. O sea, eso estaba en el marco. O sea, lo que quiero decir es que más allá de la situación normal pero bueno, que estar regular de gente en situación de calle con la crisis 2001-2002 se potenció y eso significó la necesidad de tomar medidas en muchos sentidos. Y entre estos dos paradores, efectivamente uno no puede obligar y llevarlos a los paradores, no corresponde, pero acá hay dos respuestas frente a eso. A ver. Una, bueno, me quedo cruzado de brazos, ¿qué quiere? No van a los paradores, pero además no van a los paradores, hay gente que no quiere ir, pero hay gente que no puede, porque no, imagínese un parador que está en retiro, que ese lo inauguramos nosotros, con aparte para tomar ducha de agua caliente, comida, con asistencia sanitaria adentro, remedio, o sea, todo completo, no era solamente una cama, te prevende y duerme, sino que era todo. Bien, y si usted está, vamos, en el Matadero, va a decir, a ver, me voy a pasar la noche allá para salir a la mañana porque serán paradores nocturnos, imposible. Además, tienen por ahí colchones, tienen y lo pueden trasladar todo, no tienen plata para el colectivo y no tienen tiempo. Entonces, son dos medios. Uno es quedarse cruzado de brazos y decir, y no van a los paradores. No, bueno, algunos no quieren ir, otros no pueden ir, y uno no puede decir, entonces, bueno, el que no va a los paradores ya no es mi culpa. No, ¿qué hacíamos? Teníamos un relevamiento de gente en situación de calle y después con el servicio de Buenos Aires presente, que era, digamos, gente especializada, tenían recursos de comida que se les llevaba a la noche y frazada para los que necesitaban abrigos. Entonces, con eso uno iba al que tenía el conflicto de que porque no quería o porque no podía no iba a los paradores. Entonces más o menos uno podía equilibrar una situación desde el punto de vista del Estado. Ahora, para nosotros con abrir los paradores no nos alcanzaba, porque claro, efectivamente, primero no hay capacidad. Yo recuerdo que creo, ahora haciendo memoria, que en el parador de Retiro había, después se abrió otro en Parque Patricia, abrimos otro en Parque Patricia, el primero, que aparte fue con un gran galpón que nos dio el gobierno nacional, entonces nosotros lo readecuamos, ahí en Retiro, creo que eran 200 lugares para Sí. gente. Y la verdad es que había mucha más gente en la calle, con lo cual ni siquiera, a ver, si todos decidieran ir a los paradores, revienta, no hay posibilidad. Entonces, el Estado no puede quedarse, que esta es la sensación que yo tengo, es que como que ahora dicen, y mire, hay gente psiquiátrica, sí tiene razón, y no quería a los paradores, tiene razón, ¿y ustedes qué hacen? ¿Los dejan entonces? No, entonces ahí tiene que estar presente llevándole comida, llevándole abrigo, porque hay gente que por el motivo que sea, o porque no quiere, o porque no puede, porque está lejos, y no con esto digo, ustedes se mueven a veces con carritos, donde tienen cosas, van guardando las cosas que Claro. deja la gente, no las puede dejar ahí, entonces el Estado tiene que estar presente. Está bien que haya paradores, y está bien que estén bien equipados, insisto, esto lo generamos nosotros a partir del 2002, ya a mediados de la Unión 2002, precisamente, primero fue el de Retiro, después el Parque Patricio, para contener mucha gente que iba efectivamente en la noche, se duchaba, comía caliente, tenía comida caliente, tenía asistencia médica porque muchos de ellos iban con sarna o con situaciones de enfermedades de pobreza, de desatención, y entonces había toda una gente, recuerdo
que cuando iba, pues yo he ido varias veces hablando con la gente que estaban así, me ponían alcohol en las manos antes de entrar y al salir alcohol en las manos, porque había una situación. Pero bueno, el Estado estaba presente ahí. Ahora eso no eran todos, ni mucho menos, y entonces el Estado tenía que estar presente y no solo respondiendo cuando llamaban, mira, acá hay una persona en situación de calle, entonces íbamos, sino que estaba digamos, recorrían las camionetas y además con esa cierta, porque había gente estable en determinados lugares, Claro. Con un relevamiento hecho, y entonces se asistía con comida y abrigo a los que no iban y no podían ir a los paradores. Hoy, ¿cuánto hay un relevamiento de cuánta gente hay en situación de calle? ¿Aumentó en los últimos años? Aumentó muchísimo en los últimos años, como nos aumentó a nosotros con la crisis de 2001-2002. Es decir, Claro, esto, y no quiere decir, a ver, el culpable de que aumente sea Rodríguez, es un análisis político, bueno, objetivamente aumenta con la crisis. Hay muchas cosas que aumentan cuando hay crisis. Tiende a aumentar si no hay presencia del Estado la mortalidad infantil, la desnutrición, son muchas de las cosas, porque la crisis impacta, no la crisis es un número, la crisis impacta en la... Entonces había muchísima gente, incluso... Efectivamente, yo escuché recién que había un mensaje donde decía, era gente que vivía en provincia pero que trabajaba acá. Claro, también ocurre, dice, gente que vive, aunque sea de changas, ¿por qué? Porque en la ciudad de Buenos Aires había un poco más de recursos, y aunque sea una propina por un vidrio le daban. Y por ahí en otro lado no, como había mucha más gente que venía también a los hospitales de la ciudad. Ahora, ¿qué vamos a decir? No, viene, no tenemos remedio porque la gente que viene de provincia. No. Entonces uno no puede discriminar a los que vienen, porque hay una situación social que obliga a mucha gente a hacer esas cosas. Otras son históricas y otras son producto de la propia ciudad de Buenos Aires, que tiene su gran pobreza también. Pero es cierto que hay algunas que vienen por la changa o porque trabajan acá y no pueden volver, efectivamente. Pero eso, entonces, usted de provincia y tiene su casa allá, pero trabajar ya no me importa, lo puede hacer eso el Estado. Entonces, me parece que si no hay una sensibilidad social, se tiende a dar esa respuesta. No quieren ir a los paradores, son de provincia, es como sacarse la culpa. Yo no estoy hablando de culpa, y no estoy echando siquiera culpa, si quiere decir, puedo decir, bueno, los que generaron la crisis. No estoy echando culpa. Ahora, frente a esa realidad, el Estado, más allá mientras se discute quién tiene culpa o no, esto es otra discusión, tiene que estar presente. Y así es como que si nosotros hubiéramos dicho crisis 2001-2002 y el gobierno de la ciudad no tiene nada que ver, porque el gobierno nacional, etcétera, etcétera, que hicimos, habilitamos lo que era el centro de exposiciones ahí de Pueyrredón y Libertador. Todo era gente que embolsaba comida para llevar, y no, usted me dice, pero no es solución darle comida, pero si no, no comía, mire. Y entonces me acuerdo que cuando yo llegué había 8.000 y pico raciones que se distribuían regularmente con gente muy necesitada, y me acuerdo que llaman 90 y pico de mil en esa situación. Y claro, pero yo no me puedo decir, la crisis no tiene nada que ver. No, el Estado tenía que estar presente, y así como abrimos las escuelas para que los chicos comieran también. Son decisiones a partir de... Hoy no se está dando esa, no ves al Estado con esa presencia. No, veo como por eso, es decir, veo el Estado que tiene sus cosas, yo no digo que esté devastada la asistencia social, no, que tienen los paradores, tienen algunas mínimas respuestas, pero no hay una política activa frente al... Es como que si no están reconociendo que hay una crisis brutal y eso decir contra el gobierno, no. Entonces es como que responden casi a demanda, para decirlo de alguna manera. Cuando hay estas situaciones, y además acá en invierno y con el tremendo frío, y además que se agrava por la crisis social, tiene que haber política que no importa, no discutamos, y más, y yo no le discutiría al gobierno en el medio de la asistencia social quién tiene la culpa. Bueno, esto va para otro lado, tenemos elecciones este año, cada uno hará lo que tenga que hacer. Ahora, hay que salir con respuestas activas, y no me importa si son de provincia, no me importa, no va, es problema suyo. Esta es la sensación que me da, es como que, no respondemos activamente con planificación, porque hasta los lugares donde hay gente en forma estable, he conocido, con camionetas que recorran, para los recursos que tiene la ciudad, tener a disposición frazadas, colchones, incluso repartimos colchones, me acuerdo, teníamos colchones, no eran los colchones de isomiel y de mucha calidad, pero se repartían, y entonces con eso uno
va paliando la situación y ¿sabe qué? Por ahí evita situaciones trágicas. Una muerte, Entonces, claro. digo, y esto no quiero por eso entrar a polemizar, levantar el dedo acusador, no digo, me parece que tiene que haber un Estado que, reconociendo la situación que hay, y sin discutir las culpas, tiene que ir con políticas activas. Y sin preguntar mucho si usted es de provincia, no, a ver cuánto hace, usted no quiere ir al parador, no, hay que llegar, porque hay que dar una mano a gente que se ha caído del mapa y esto es real. Doctor Ibarra, muy amable por habernos atendido como siempre. No, por favor, hasta luego. Hasta luego. Bueno, el ex jefe de gobierno que vivió la peor crisis socioeconómica en Argentina, Aníbal Ibarra, y la comparación con lo que se está haciendo ahora con la gente en situación de calle. Vamos a escuchar oyentes, nos vamos, dale. Otra vez.